Hola a todas y todos y bienvenidos al curso Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Balance 2016. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer la introducción al último módulo de este curso que trata sobre líderes comunitarios y defensoras y defensores de derechos humanos. En la Corte, desde posiblemente el caso Pedro Wilca versus el Perú, que fue adoptado en el 2005, ha desarrollado una serie de jurisprudencia con respecto a la afectación de los derechos por agentes del Estado o por grupos armados paramilitares o autodefensas contra defensoras y defensores de derechos humanos. Eh, de cierta forma, el sistema internacional de protección de los derechos humanos le ha dado una mayor importancia a la labor que defensoras y defensores de derechos humanos tienen en el mundo y de cierta forma se ha equiparado al nivel de riesgo y las medidas de protección que los estados deben tomar similares a las que existen para el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, esto no es un problema únicamente de América Latina, sino podemos ver en África, en Europa del Este, en otras partes en las cuales hay una serie de limitaciones o de restricciones para el ejercicio para el ejercicio de esta profesión, ¿no? Entonces, inclusive las Naciones Unidas han tenido que sacar decálogos para establecer qué se entiende por defensor de derechos humanos. Entonces, y que en cual se incluye cualquier tipo de, sea que se llame líderes ambientales, sea que se llame líderes comunitarios, sea que se llame miembros integrantes de ONG, sea que se llame incluso funcionarios de defensorías del pueblo, ¿no? O procuradurías. Entonces, ha tenido que sacar un panorama para establecer el nivel de protección que el Estado y la comunidad internacional, dependiendo del contexto, tienen que ser respetados. Eh, Nosotros en esta semana tenemos 3 materiales de lectura, un informe temático de la Comisión Interamericana y 2 sentencias de la Corte. El informe de la Comisión Interamericana se centra en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, dentro del marco de protección o el marco de elementos que pueden afectar la labor de líderes comunitarios o de defensores de derechos humanos, la criminalización o el uso indiscriminado del derecho penal es uno de los mecanismos. Entonces, este informe se centra seguramente se centra en esta materia. Seguramente ustedes han escuchado el tema de la criminalización de la protesta social, que es un término que ha tenido bastante desarrollo en los últimos 10 años y que ha salido especialmente a raíz de protestas contra proyectos de industrias extractivas, ¿no? Entonces, este es un tema que ha sido desarrollado tanto en el sistema interamericano como en Naciones Unidas, como en los propios países, eh, sobre si hay o no hay algunas legislaciones que son adoptadas que puedan ser vistas como restrictivas para el ejercicio de esta labor, ¿no? Los motivos son varios, desde un régimen que no es necesariamente democrático, regímenes poco apegados a las críticas, ¿no? Y no es solamente, estas restricciones no son únicamente a raíz de los casos del uso del derecho penal, ¿no? Sino que pueden ser vistas como una mayor fiscalización de los fondos de cooperación internacional. Nosotros lo hemos visto en casi todos los países donde se han creado dentro de agencias de cooperación internacional elementos que permitan a las ONGs reportar eh, el financiamiento y cómo es el uso de estos recursos. De ninguna manera quiero decir que esto es una mala actividad, pero a veces estas atribuciones poco claras o ambiguas pueden dar lugar a un cierto tipo de hostigamiento frente a la labor de estas organizaciones, ¿no? Entonces, en el informe de la Comisión Interamericana esto está un poco más detallado, pero lo interesante, y aquí podemos ver un poco el caso de Colombia, es que en algunos países hay
la preocupación o la afectación de los derechos de estos defensores o de estos líderes es tan amplia que los estados se han visto a crear programas de protección a personas que pueden estar siendo perseguidas o que puedan ser afectadas puedan sufrir su integridad, pueden sufrir por daños a su integridad física o de su familia por el ejercicio de su profesión. Y en este caso debo resaltar que no es únicamente a raíz del Estado o agentes del Estado, sino puede ser por grupos armados al margen de la ley. Entonces, en el caso colombiano hay personas que son protegidas dado que han recibido amenazas de grupos paramilitares, ¿no? O de las autodefensas, o así como por parte de las FARC o la ELN en el pasado, ¿no? La importancia del rubro defensoras y defensores de derechos humanos en los últimos 10 años no solamente ha generado la creación de una declaración sobre la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas del 99, pero a su vez ha llevado a la creación de oficinas o de relatorías especializadas en este tipo de materia. Los materiales de referencia tienen algunos de los principales informes que pueda ser de su interés, pero a su vez en los exámenes periódicos universal en las Naciones Unidas, por lo general, en países como Colombia, países como el Perú, hay un elemento sobre situaciones que puedan afectar el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos, en las cuales el Estado debe responder las inquietudes de los Estados sobre este tipo de materia, ¿no? Lamentablemente en América Latina esto es un problema actual. Eh, México, en el último año y medio hemos visto, se han reportado el asesinato o atentados de asesinato sobre líderes ambientales, líderes indígenas y defensores de derechos humanos en México, Guatemala, Honduras, ¿no? Entonces, en las cuales ya este ejercicio o esta profesión o esta función tiene un riesgo real que ha afectado a personas que por lo general provienen de lugares humildes, que trabajan en sus propias comunidades y que son hostigadas por fuerzas o personas vinculadas a instituciones del orden público, ¿no? Entonces, en los dos casos de la Corte Interamericana, en el caso de la aldea Chichupac versus Guatemala, si bien el caso trata sobre la afectación a líderes comunitarios o la persecución y desaparición de líderes comunitarios durante la guerra civil en Guatemala. Es interesante ver cómo el asesinato y la desaparición forzada de estas personas, de estos líderes comunitarios, afecta la supervivencia de la comunidad, no únicamente por la desaparición física de estas personas, sino por cómo se quiebra el traspaso del conocimiento y de las tradiciones. Entonces, creo que esto es lo interesante de esta sentencia, puesto por lo general la Corte utiliza su amplia jurisprudencia sobre esta materia, sobre los riesgos, el deber de protección, las obligaciones del Estado en ese tipo de materias. En el caso de Yarse y otras versus Colombia, es un caso donde todas las víctimas son mujeres y son víctimas que se desmovilizaron, estaban en la Comuna 13, que es una comunidad en la ciudad de Medellín, y que por grupos del orden de autodefensas fueron perseguidas y en algún caso asesinadas, teniendo que haber sido desplazadas de sus comunidades que habían sido reintegradas por primera vez. Entonces, lo interesante bueno, en el caso colombiano lamentablemente hay varias sentencias sobre el impacto del desplazamiento a los derechos humanos de las personas, pero lo interesante de este caso es cómo la Corte también utiliza la Convención de Belém do Pará sobre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer para el análisis sobre cómo esta situación de indefensión afecta a las mujeres los respectivos núcleos familiares. Por último, no podría dejar de mencionar que hace un par de semanas en el Perú hubo un caso de un documentalista estadounidense y de una periodista canadiense, en los cuales ellos entraron al país
para exponer un documental sobre las afectaciones de los derechos humanos a raíz de una empresa, de una minera en América Latina. Y a la salida de esta exposición en el Cusco, estas personas fueron detenidas por la Policía de Migraciones y, y presentadas y por supuestamente haber violado su requisito o su orden, su permiso de entrada al país, ¿no? Entonces, este es un caso que es interesante puesto que demuestra, para llegar a una conclusión de esta forma, necesita haber una especie de seguimiento, ¿no? Y no está mal el seguimiento, pero vemos por qué hay una cierta focalización en determinados casos y no en otros, ¿no? Y, y esto puede ser a lo mejor un problema que se pueda dar con un poco más de frecuencia a raíz de que personas que viajan a países para exponer en conferencias que puedan ser críticas de determinados tipos de actividades, puedan ver su entrada a los países restringida, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, por ejemplo, cambiando un poco de tema, en Venezuela, en los cuales la prensa extranjera cada vez tiene más dificultades para ingresar y reportar lo que viene ocurriendo en dicho país, ¿no? Entonces, son problemas que se vienen dando y que habría que tomar en cuenta habría que tomar en cuenta para sobrever cómo el sistema y cómo el régimen de la Convención Americana de Derechos Humanos puede asegurar mecanismos concretos de protección a estas personas. Pues bien, muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.